tarde, este lunes. Un nuevo grito de corazón. Tenemos para presentar varios temas el día de hoy. Tenemos, la verdad, un gran invitado que puede explicarnos en persona qué es lo que está pasando con las universidades a nivel nacional y poder entender un poquito qué es lo que está sucediendo para ¿Qué número de programa tienes este? Ay, no sé, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? 14. 14. ¿Ya? 14. El borracho. Hoy te traje mate, así que no te puedo explicar. Ahora. Esperemos que esté caliente el agua. Bueno. Vamos a arrancar con todo. Programa número 14, o sea Sí. que llevamos 1, 2, 3 meses y 2. ¿Mayo? ¿Abril? Sí, 3 meses. 3 por 4, 12 más 2, 14. Estudié varios años de ingeniería para hacer bien. esa cuenta. En este momento digo, 2 y 6 de la tarde, en este momento no me coordinan las neuronas para estar haciendo tantas cuentas. Bueno, abren el chat. Sí, está abierto el chat. Vino con todo. ¿No? Con todo, digamos, ¿no? A los que nos escuchan les podemos preguntar algo. Sí. Le podemos preguntar qué dejaron de hacer Ajá. en su vida personal, en su vida diaria, en sus hábitos de consumos culturales, sociales. ¿Qué dejaron de hacer desde que Hace 2 asumió el presidente Milei? Por ejemplo, puede decir, yo me compraba 2 pares de zapatillas por año, me compro 1. Iba a salir todos los fines de semana, una vez por semana, iba a comer afuera, ahora voy una vez por mes. Tuve que cambiar a mi hijo de colegio. Tuve que cambiar de mi hijo de cambié más el colegio, auto. pues no cambié el auto, tenía un seguro contra todo riesgo, ahora tengo un seguro contra tercero. Andaba en colectivo y ahora tengo que caminar un poco más. La obra social, social. digamos, ¿no? Así que si alguno tiene alguna historia personal sobre eso, nos la escribe, que nosotros, vos la vas a leer, la vamos a leer para... Porque la realidad es que después vos escuchás la economía, los economistas que están a favor del gobierno, los economistas que están en contra del gobierno, no hay nada más contundente que tu propia experiencia personal. Y de paso, visibilizarlo, porque es una manera de que la gente hable, es una manera también de visibilizar las cosas. Las cosas están sucediendo. Digo, a ver, uno se encuentra con todo el mundo en la calle, vos vas charlando con tus amigos, con tu familia, con personas que tenés cercanas o no, y todos te están contando una realidad. La realidad es esta, que todo el mundo ha hecho un recorte el último tiempo en su vida personal. Ha cambiado, hemos cambiado nuestros hábitos. Pareciera ser que en y la no Casa solamente Rosada es el no lo hábito ven. de consumo como el consumo como una cosa frugal, digamos, no frívola, sino que vos hacías una cantidad de cosas, qué sé yo, mandabas a tu hijo a inglés y a taekwondo, decidiste mandarlo a taekwondo solo o a inglés solo, digamos, ¿no? Entonces son todas cosas. Se nota un montón en las actividades extracurriculares. Yo que tengo 2 niñas pequeñas, se nota del año pasado a cómo va bajando la cantidad de chicos que va haciendo actividades por fuera del colegio. Claro, sí. Bueno, repetimos, el que tenga alguna historia personal, bueno, por ejemplo, Adrián Videla dice, no pude renovar mi platea en el glorioso Newell. News All Boys. Bueno, abrazo. Entonces, el que tenga alguna historia personal de ese sentido y que la quiera compartir con todos, nosotros se la vamos a ir leyendo y lo vamos a seguir teniendo en todos los programas, porque me parece que vale la pena ir construyendo esas historias personales. Bueno, los que cambiamos de hábito de consumo somos todos nosotros el viernes que tuvimos que bancarnos la cadena del presidente Milei a las 21 horas. Bueno. Digamos, ¿no? Porque yo tenía la novela turca en ese momento. La novela turca, que la dan a la tarde, pero yo la dejo grabada y me vio la novela turca a la noche. Qué bueno, yo tengo dibujitos animados a esa hora. A esa noche. Pará, si tenés una de esas apps que te transmiten lo anterior, viste, que no querés pagar el cable y tenés las apps esas que podés pagar, aparte podés ver las cosas. Bueno, en definitiva, Milei nos trastocó los planes absolutamente a todos, porque Milei hizo una cadena nacional. Primera noticia positiva de la cadena nacional. Son cortitas. Sí, bueno, son cortitas. Son cortitas. ¿Puedo decir que las de Cristina eran largas? No, pero bienvenido sea. Bueno, Tanto pero que se estaban quejaba la llenas gente. de buenas noticias, Por eso eran largas. de noticias, desparramábamos flores y amor a lo largo y ancho de toda la Argentina. Bueno, pero en definitiva, lo que sucedió con
con el presidente Milei es que hizo una cadena nacional y lo primero que tenemos que celebrar, y este programa lo celebra contundentemente, no tenía una silla más alta el presidente Milei. Lo dejaron a la misma altura que el resto, digamos. Rosy, ¿no? te va a venir, te van a traer, esto te va a traer problemas. El tema de la silla y el banquito. No, bueno, pero hay que reconocerlo. El día que estuvo con Lula por el Mercosur le habían puesto un... ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Una pim, para arriba. Esta vez le pusieron una cosa y el presidente estuvo todo el tiempo, ¿viste cómo estuvo el presidente todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque así. Leyendo, digamos, ¿no? La verdad, que cuando uno se acuerda de Cristina, que hacía cadena nacional sin papeles, hablaba 4 horas en el Congreso sin papeles. Quiero ver también cuántos lo han escuchado, ¿no? Me encantaría saber el rating de ese momento. Inventaron, porque dice que cerraron todo lo de Ibope. En ese momento. Bueno, pero el presidente hizo una cadena nacional en respuesta a la contundente derrota que sufrió el día miércoles próximo pasado, diría un cronista, un antiguo cronista, digamos, ¿no? El día miércoles próximo pasado el presidente sufrió una derrota contundente, perdiendo 12 votaciones seguidas y consecutivas y no ganando ningunas en la Cámara de Diputados de la Nación. Y eso lo llevó al presidente a responder a eso, ¿no? Porque allí le votaron la emergencia del Garrahan, derogaron decretos delegados que él había hecho haciendo uso de la potestad que equivocadamente le había dado el Congreso el año pasado de las facultades delegadas, entre otras cosas la disolución de Vialidad Nacional, se la tiraron para atrás, como también el achicamiento del INTA y del INTE y de una cantidad de organismos culturales, y votaron emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento es decirle a la comisión respectiva que trate un tema. Los temas fueron ahí fundamentalmente los temas de los gobernadores, el impuesto al gasoil, los ATN y la distribución de los ATN, digamos, ¿no? Entonces el presidente hizo la cadena nacional el día domingo. Entonces, primera cosa, la cadena nacional del día viernes fue en respuesta a lo que sucedió el miércoles. Sí. Fue intento de vuelta del presidente de retomar la iniciativa política con una cadena nacional. ¿Qué hizo el presidente en esa cadena nacional? ¿Cuál creo que yo es el principal error del presidente? Que el presidente no leyó adecuadamente lo que pasó en el Congreso de la Nación. ¿Y por qué pasó eso en el Congreso de la Nación? Porque el presidente, que había logrado, ¿se acuerdan que se vanagloriaban, que tenían con 30 diputados y 7 senadores, logramos todas estas leyes? Porque había una cantidad de bloques, pongámosle un denominador común, bloques del medio, que votaban el año pasado permanentemente a favor de las iniciativas de Milei, que este año empiezan a votar en contra de Milei. Esto es lo que pasó. Los 50, 60 diputados que antes no querían juntarse con el peronismo, con el kirchnerismo, porque nosotros éramos algo así como la lepra, como que contagiábamos, ahora dijeron que empezaron a juntarse, y parece el que empieza a tener lepra es el presidente Milei. ¿Por qué esos bloques del medio, lo que yo le llamo bloques del medio, que siempre existieron en la Cámara de Diputados? A veces eran más chicos, les llamábamos barrio chino algunas veces. ¿Barrio chino? Sí, barrio chino, porque estaban allá en el fondo, digamos, ¿no? Y no eran tan grandes como ahora. ¿Por qué ese bloque del medio hoy se presenta como opositor a Milei? Porque en realidad la Cámara de Diputados es una Cámara que tiene una sensibilidad especial con el humor social. Y lo que está sucediendo en la Argentina es que está cambiando el humor social. La gente no se lo banca más al presidente. La gente está llevando a un nivel de hartazgo cada vez más importantes, y en las vísperas de un proceso electoral, todos estos diputados que integran la ancha avenida del medio o el angosto cantero central del medio, llámese como se llame, no quieren quedar pegados o tomando medidas que son antipáticas para los que pueden ser sus potenciales lectores, como por ejemplo decir, bueno, no voy a votar la emergencia. Es que en realidad son medidas antipáticas. Digo, ¿quién se puede oponer al Garrahan? ¿Quién se puede oponer a la universidad pública? ¿Quién se puede oponer a eso? ¿A la discapacidad? Financiamiento universitario. Bueno, todas esas cosas fueron las cosas que
que terminaron votando y sucediendo. Y esto parece que el presidente no lo leyó. Y entonces la respuesta del presidente a un hecho de estas características es la misma que la del año pasado. El presidente se para y dice, antes le decía degenerados fiscales, ahora le dijo alguna cosa similar, y dijo, de vuelta puso sobre el centro de su discurso, no voy a ceder en un ápice, retroceder un ápice sobre lo que significa el superávit fiscal, me van a sacar con las patas para adelante, si quieren que yo negocie o que retroceda en este sentido, como si eso que hubiese generado algún impacto en esos diputados que acababan de votarle en contra del pensamiento o de las posiciones del presidente Milei. Esto que el año pasado tenía un efecto y nadie quería que aparecer peleado con Milei, hoy no tiene ese efecto. Entonces el presidente lee mal, o no lee directamente que cambió el contexto político en la Argentina. Y que cambió el contexto político en la Argentina porque hoy Milei no va a sacar más del 30-35% a nivel nacional en las próximas elecciones. Y eso no alcanza para mantener el apoyo político que necesita un gobierno que quiere llevarse a todo el mundo por delante, como es el gobierno del presidente Milei. Y que además desea la reelección, digo, él manifestó claramente que desea la reelección. Eso falta muchísimo como para llevar adelante eso. Y el presidente dijo una cantidad de mentiras en su discurso. Una de las mentiras que dijo el presidente cuando la base monetaria, viste que te habla como si supiese, la base monetaria se mantiene constante, no hay aumento de precios. La realidad, que lo vimos Virginia la semana pasada acá, cuando vino Juan Milito, presidente del Centro Almacenero, que se movió el dólar un poquito hace 15 días atrás, y todas las listas de precios de los principales proveedores de las almacenes, de los supermercados, de los hipermercados, vinieron con un aumento entre el 3 y el 9%. O sea que es mentira que la base monetaria cuando se mantiene constante no hay inflación. Hay otros factores que generan inflación, entre otras cosas, el movimiento del tipo de cambio. Lo otro que el presidente volvió a mentir o no decir exactamente la realidad es cuando el presidente termina diciendo termina planteando que el problema que hoy tiene la Argentina es que la Argentina no puede tomar más deuda para que la toma de deuda le genere mayor crecimiento económico. Bueno, eso no solamente miente el presidente, sino que el presidente con eso demuestra cuál es la verdadera naturaleza de su plan económico, que es seguir tomando deuda para tratar de generar crecimiento económico. Y la tercera mentira, y quizás la más importante, es cuando el presidente volvió a ratificar esto que decía el año pasado de que no hay plata. Entonces, la verdad es que hay plata. ¿Para qué? Para algunas cosas hay plata. Para bajarle las retenciones a las mineras, que se las bajó la semana pasada, para bajarle los derechos de exportación a los grandes sectores agroexportadores, también hay plata. No hay plata para los jubilados. Entonces el presidente imagina la economía al revés de que la imagina cualquier ser humano sensato. Digamos, ¿no? Porque la verdad es que uno lo que tiene que pensar es decir, bueno, ¿qué son las cosas que uno no puede dejar de hacer cuando gobierna? Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que no puedo dejar de hacer? No puedo dejar de hacer obra pública, no puedo dejar de hacer vivienda, no puedo dejar de pagarle adecuadamente a los jubilados y a los pensionados. No puedo dejar de transferirle porque estoy obligado a las provincias. Entonces, armás toda unas prioridades de inversiones o gastos, llámalas como quiera, de inversiones, y en función de eso te fijas cuál es tu esquema de recaudación, tu esquema tributario. Bueno, el presidente hizo exactamente al revés. Podó a los jubilados y pensionados, podó las transferencias a las provincias, eliminó el 100% de obra pública, eliminó todo tipo de subsidios para que
por ejemplo, los servicios terminen valiendo menos o que sean una ayuda para el pago de los servicios por parte de la sociedad, y en función de eso armó su plan económico. Entonces, el problema no es que no hay plata, el problema es cómo se invierte la plata, y el presidente siempre invierte la plata favoreciendo a los sectores de mayor cantidad de recursos. Entonces, esto es lo que me parece que intentó hacer ayer el presidente de la Nación. La verdad es que un presidente que le terminó hablando a un escenario que ya no es tal. No hay ninguna encuesta de intención de voto que le dé que el presidente vaya a sacar el 40% de los votos en las próximas elecciones parlamentarias. A mí me da la sensación de que cuando él está hablando, en algún punto no le está hablando a los argentinos, le está hablando a los extranjeros, le está hablando a los que deberían invertir dinero en la Argentina, que no está sucediendo, porque la realidad es que no está sucediendo. Le está hablando a los grandes organismos internacionales de crédito, no nos está hablando a nosotros. Bueno, y en todo caso le habla a un sector muy pequeño de los argentinos. Bueno, y además lo que me parece que ha pasado es que la gente está cansada ya. Digamos, la gente está cansada que le mientan, además, porque Milei sigue diciendo que el ajuste lo paga la casta. Y la verdad que todos sabemos que el ajuste lo están pagando los jubilados, lo están pagando los empleados del sector público, que perdieron el 32% de sus salarios. Esto también lo vamos a hablar con Bartolacci, porque empleados del sector público no solamente son los empleados del sector nacional, sino que también son los docentes universitarios, los científicos, los no docentes, y además de todos ellos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad también son parte del sector público nacional. Entonces nadie más cree este discurso del presidente que el ajuste lo paga la casta. El ajuste lo está pagando determinados sectores de la sociedad, jubilados, empleados del sector público nacional, la falta de obra pública, que la vamos a pagar después absolutamente todos, y el tema de la disminución de los subsidios. Mira, recién estaba viniendo para acá y leía un informe que decía que en el 2023, todavía gobierno de Alberto. Un salario promedio, el 40% del trabajador se utilizaba para el pago de servicios y el 60% para la compra para el consumo, digamos, ¿no? Ropa, alimentos y demás. Hoy es exactamente al revés. El 60% servicios y el 40% para consumo. Por lo tanto, hay menos compras, se las llevan más las eléctricas, se las llevan más las transportistas, se las llevan más la nafta. Entonces esto es cómo se modificó el escenario de la vida diaria y cotidiana del conjunto de los argentinos desde que Milei es presidente de la Nación. Entonces, yo creo que esta respuesta que intentó llevar adelante Milei es una respuesta que está fuera de tiempo, fuera de lugar, que no interpreta el presidente Milei que el escenario político ha cambiado, y que entonces las mentiras que venía diciendo durante el año pasado hoy aparecen reveladas. Es como que el rey está desnudo. Estamos viendo a Milei en vivo y en directo, digamos, con sus propuestas o con sus discursos basados todos en premisas absolutamente falsas que no corresponden claramente a la realidad. Para colofón, digamos, como bonus track, el presidente Milei anunció que va a mandar un proyecto de ley donde va a penalizar a aquellos diputados o legisladores, diputados o senadores que voten alguna iniciativa que tenga que ver, que tenga algún tipo de impacto presupuestario. A ver si lo tenemos al presidente ahí. Revés. ¿Cuán lejos estamos hoy de aquel ideal que tomamos como normal que el Congreso nos imponga el gran impuesto no legislado que es la inflación? Por eso mismo, y frente a los continuos intentos del Congreso de la Nación de atentar contra el programa económico del Gobierno y de la prosperidad de los argentinos, quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando 2 medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno. En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación
para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esto es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy lo estamos formalizando. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Estas medidas parecen abstractas, pero permítanme... La verdad es que está mal, digamos, ¿no? Está mal. Los diputados tienen la misma legitimidad que tiene el presidente de la Nación. También fueron elegidos, digamos, democráticamente. Fueron elegidos. Por el El presidente siempre recuerda el balotaje, pero antes del balotaje hubo una primera vuelta que él perdió, porque él sacó 30 puntos y nosotros con Sergio Massa sacamos 37 puntos. Y de esa elección de primera vuelta es donde quedaron conformados los diputados y los senadores. Salieron electos los diputados y los senadores. Entonces, la realidad es que tanto los diputados como los senadores tienen el mismo grado de legitimidad que tiene el presidente de la Nación. Y si los diputados y los senadores le están diciendo al presidente, mire, corrija en este sentido, el presidente tiene que aceptar esa modificación si tienen el número necesario. ¿Qué puede llegar a suceder si efectivamente el gobierno nacional lleva adelante este proyecto que acaba de anunciar? Bueno, yo creo que ese proyecto no se va a aprobar. Con tu experiencia, digo, en la Cámara Baja. Ese proyecto no se va a aprobar nunca. Y en el caso de que se apruebe va a ser declarado inconstitucional, digamos, ¿no? Porque a nadie se lo puede penalizar por expresar tu pensamiento en un proyecto independientemente de cualquier cosa. Yo puedo decir que me gustaría, no sé, vender el obelisco para mejorar en la Villa 1-11-14. Por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, y nadie me puede decir absolutamente nada por ese pensamiento. Me puede decir, mire, está equivocado, vamos, lo debatimos, se vota a favor, se vota en contra, pero el pensamiento de un legislador se ve expresado en las iniciativas y proyectos políticos que presenta y en cómo vota. Bueno, el pensamiento de un legislador tiene absolutamente validez, como tiene la misma validez que tiene el presidente de la Nación. Mire si, por ejemplo, tendríamos un proyecto de ley en donde prohibimos a los presidentes hablar con perros muertos. ¿Qué hacemos? Nos quedamos sin presidente. Digamos, ¿no? Si el presidente de la Nación tiene prohibido hablar con perros muertos, digamos, ¿no? Bueno, entonces, seguramente no va a contar con el escenario, con el apoyo necesario. Sí puede contar con el apoyo necesario, esto que yo hablaba la semana pasada, de presentar un proyecto de ley para que todos aquellos funcionarios que tengan su dinerillo en el exterior lo traigan a la Argentina en el momento de ser funcionarios, sino que se queden con su dinero en el exterior, pero que no sean funcionarios del gobierno argentino, porque es claramente una contradicción enorme de lo que está pasando, digamos, ¿no? Así que... Sí, trabajar en pos de la economía argentina, del crecimiento nacional. De todas maneras, digamos, esta versión, este proyecto del presidente... Mire, yo le digo, yo conozco este tema. El primer proyecto fue el presidente llamando a todos diciendo, che, díganme qué digo. Tengo que tener alguna decisión, digamos, ¿no? Entonces le dijeron, bueno, decí esto que ya lo hacían, que en realidad es una barbaridad, esto de que el Banco Central no le pueda prestar al Tesoro, porque si el Banco Central no le puede prestar al Tesoro, el Tesoro se tiene que endeudar con el mercado o se tiene que endeudar con algún organismo internacional. ¿Por qué el Banco Central no le va a poder prestar al Tesoro? Sí, el Banco Central le puede prestar al Tesoro. Eso por un punto. Segundo punto, digamos, ¿no? O sea que eso también es una barbaridad, y la versión de penalizar a los diputados o a los senadores, a los legisladores nacionales, es una versión
moderna de un año para el otro de aquella expresión de degenerados fiscales y ese tipo de cosas. Tratar de convertir en ley una expresión del presidente de la Nación absolutamente errónea, digamos, ¿no? Pero bueno. Y en un punto también es censurar la opinión de una persona que fue elegida democráticamente. Pero sí, bueno. Bueno, ya nos tenemos en los pasillos de Blue RTV al rector de la Universidad Nacional de Rosario, pero antes quiero escucharla a usted sobre la situación de Gaza, lo que pasó. ¿Va a venir Netanyahu a la Argentina? ¿No va a venir? Y la movilización que hubo este fin de semana. Ay, te iba a tirar un tema musical ahí, pero no lo voy a tirar porque iba a quedar muy mal. No va a venir el primer ministro israelí. Contexto muy breve. Hoy, si la situación de Gaza con la intervención del ejército de Israel en todo el enclave, la realidad es una situación extrema en la que la población vive hacinada, muerta de hambre, porque esa es la realidad, y encima bombardeada. La empresa que tiene que proveer alimento, porque la ayuda humanitaria es escasa, de hecho estuvo cerrada durante mucho tiempo, la empresa que tiene que proveer alimentos a la Franja de Gaza es una empresa internacional privada, no son organizaciones internacionales. ¿Administrada por quién? Por Israel y por los Estados Unidos. En este contexto es que siguen matando a la gente de hambre. Y no solo eso, sino que además cuando la gente se agolpa para poder tirarse sobre los camiones de comida, los matan. Entonces, la Corte Penal Internacional, a partir de todos estos episodios, lo está buscando, así sería la palabra, lo está buscando al primer ministro israelí para poder condenarlo por crímenes de guerra. En un momento se hablaba de crímenes de guerra o de genocidio. Hay algunas cuestiones técnicas bastante importantes. La realidad es que en el día de hoy, si el primer ministro de Israel decide visitar la República Argentina, tiene altas probabilidades, porque así lo debería hacer la República Argentina, de ser extraditado, de esa manera condenado por la Corte Penal Internacional, que condena personas, no estados, por crímenes de guerra y genocidio, entre otras cosas. Iba a venir los primeros días de septiembre, Milei lo ha visitado. El regalo de primavera que nos iba a hacer Milei. Exactamente, antes de Naciones Unidas, de que se haga toda la perolata en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces iba a venir a los Estados Unidos, iba a decir ya casi. Iba a venir a la República Argentina, iba a hacer una visita oficial al presidente Javier Milei, pero ahora está en pausa. Ya lo anunciaron. ¿La excusa cuál es? La situación crítica en Gaza, la intervención que está haciendo hoy Israel y todo lo que requiere esta intervención militar dentro del enclave. Pero en off the record, la realidad es que esta persona, el primer ministro, está siendo buscado por la Corte Penal Internacional, y si bien la República Argentina, que nosotros adherimos a la Corte Penal Internacional y debemos cooperar con ella y por lo tanto debemos extraditarlo, ¿qué significaría? Que venga un juez y te diga, señor, usted tiene que ser arrestado y llevado y condenado. O sea que reculó en chancleta, Netanyahu. Reculó en chancletas, exactamente. Así que el señor por ahora no va a venir. Javier Milei se le piantó un lagrimón, inevitablemente, pero por las dudas estamos alineados con los Estados Unidos. Si Trump dice que hoy estos son crímenes de guerra, nosotros decimos que son crímenes de guerra. Esta es la situación. Bueno, después sería para hacer para el próximo programa hacer la distinción entre crímenes de guerra y genocidio. Está buenísimo. Así que tarea para el hogar. Okay. Bueno, hacemos un pequeño corte. Sí, porque no nos va a dar el tiempo y tenemos mucho para hablar. Y lo tenemos ya a Franco Bartoloche. Gracias a Diego Garabano, que dice cada día más... bueno, lea usted. Cada día... Sí, te pones los lentes. Cada día hace más falta un Agustín Rossi en la Cámara de Diputados. Lo leo igual, lo que pasa es que no quería hablar de mí. Por favor, ¿desde cuándo va? Bueno, gracias a Diego Garabano y a todos los que nos están cada vez nos hace falta un Agustín. A ver, alguien más, con todo, alguien más que tomó la consigna. Bueno, Silvia Vaca dice, ya. Desde que gobierna el desquiciado, dejé de viajar, dejé OSDE y por supuesto compro menos cosas y salgo menos a comer. La ventaja es que vivo en la frontera y me salvo a Paraguay. Sí. Qué grande Silvia Vaca, vive en Posada, digamos, ¿no? Así que... bueno, sigue. En octubre, Fuerte al Medio, Agustín Rossi, diputado nacional. Bueno, y están ahí también comentando. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Ahora voy a tirar una próxima consigna para el segundo bloque, que es ¿qué opinan de la universidad pública? ¿Qué piensan de la Universidad Pública Nacional? Bueno, ¿hacemos un cortecito? Sí, dale. ¿Sí? Chiquitos, no se vayan. Ya venimos.
Bueno, segundo bloque. Acá estamos con el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bertolacci. Bienvenido. ¿Cómo andamos? Muy bien. Gracias por la invitación. Estuviste en todos lados hoy. Estás dele a hablar y... Contando lo que pasa en la universidad y viendo si eso puede sensibilizar a alguien para que encontremos alguna respuesta, porque la verdad que la situación es muy, muy delicada. ¿Cómo le explicás? ¿Querés arrancar vos? No, dale. Porque me quedé hablando de sensibilizar, me viene esto a la cabeza. ¿Cómo le explicás a una persona que no ha ido a la universidad pública, a cualquier persona de Argentina, la importancia de la universidad pública? ¿Por qué es importante la universidad pública en un país? Bueno, basta con ver lo que hacen los países desarrollados del mundo. Viste que muchas veces dicen, bueno, pero miremos lo que hacen los países desarrollados del mundo. Invierten 4 o 5 veces más de lo que invierte la Argentina en educación superior y en producción de ciencia, incluso sin tener un sistema público tan robusto como tiene la Argentina. Pero no es que sean más generosos. Estados Unidos, Israel, España, Alemania, que invierten el 4 o 5% de su PBI a estos aspectos. Son más inteligentes y saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para poder crecer está ahí. Nosotros estamos en el 0,6%. Fíjate la distancia. 0,6% ¿qué? Del PBI, educación superior. Educación superior. Es el más bajo de los últimos 40 años. De los últimos 40 años. Qué locura. Y hoy ese porcentaje de presupuesto de educación superior, ¿cuánto se te va en sueldos? En el caso Acá de la Universidad de Rosario, en alrededor del 96% en salarios, pero en todo el sistema está entre el 93 y el 97. Depende de la situación, eso se distorsionó. En general se establece que el ideal es un 85-15. Nunca estuvimos en ese número, pero sí estábamos en un 89-90. Claro. Y eso se fue distorsionando los últimos años porque hubo muchos incrementos claramente insuficientes en materia salarial, pero no así al mismo tiempo en lo que se denomina gasto de funcionamiento. Exacto. ¿Y la parte de infraestructura, de obras de infraestructura, está dentro del presupuesto universitario o está dentro cuando hacías obras? A veces. Hubo momentos cuando se activaron los programas de financiamiento nacionales o internacionales, ahí había partidas para obras específicas que venían por fuera de ese presupuesto. Hoy estamos en una situación donde lo que tenemos que hacer en materia de mantenimiento se hace exclusivamente con el presupuesto que recibimos, es decir, dentro de ese 3%. Y claramente una de las cosas que vamos a ver con el tiempo que más se va a afectar es el mantenimiento de edificios y tecnología, porque ahora no se ve tanto, porque nosotros veníamos con una inversión sostenida, pero cuando pase el tiempo eso es como una casa, cuando uno va arreglando lo que se te rompe. Tirás el presupuesto como chicle y sobre todo las universidades grandes como la nuestra, que tienen muchos edificios muy distribuidos geográficamente, que además algunos ha de carácter enormemente histórico. En los últimos 20 años. Exige mucho para poder mantener eso en buenas condiciones. Se va a volver como en la época que yo iba a la Siberia, digamos, ¿no? Que no nos sacábamos el gambulán. Sí, un frío, así como yo iba también. Y bueno, ahora, digamos, del presupuesto dijiste que la mayor parte del presupuesto que obtienen se va para sueldos. Sí. El resto, digo, ¿cómo mantienen los edificios? Y hacemos magia prácticamente, esa es la verdad. Porque todo lo que hacemos por fuera del pago de salarios está sostenido con ese 3-4% del presupuesto. Para que tengas una idea, nosotros inauguramos la obra de restauración del edificio de Derecho la semana pasada. Sí. Fue una obra de 2.700 millones de pesos que le hicimos con presupuesto propio de la universidad. Pero eso implica prácticamente el 30% del presupuesto anual total operativo que tiene la Universidad de Rosario. O sea, es algo que no se puede hacer. Esta obra la hicimos en 3 años, afectando 3 presupuestos distintos. Pero es muy difícil así en estas condiciones. Por eso el planteo, y además hay que advertir con tiempo, nosotros estamos peleando ahora por la ley de financiamiento para poder solucionar el problema presente y pasado. Eso es lo que se aprobó en lo que tiene media sanción en diputados. Lo que tiene media sanción. ¿Y eso qué te significa? Un ajuste en salarios y en gastos de funcionamiento respecto a la inflación registrada. En ambos ítems estamos por debajo. Y esto recompone esa situación hacia atrás y hasta ahora. Es retroactiva. El problema es el año que viene. Yo lo que quiero advertir que si otra vez vamos a presupuesto reconducido, es decir, si otra vez no se aprueba el presupuesto en el Congreso Nacional, las universidades el año que viene vamos a estar al límite. Si no se aprueba el presupuesto en Congreso, ¿qué significa? Que el presidente dispone del dinero, o sea, esto va a ir para la universidad y ya está, decide... Sí, se prorroga, hay un piso básico. Del 2023 que se aprobó, que se en octubre elaboró
Y en el 2022. Así Una que, locura, ¿no? Entonces, No. todos los ingresos que vienen por encima de lo que está en ese presupuesto los distribuye discrecionalmente Exacto. el gobierno a través de un decreto de necesidad y urgencia. Entre todas las universidades. No, entre toda la administración. Digamos, puede decirle al sistema universitario de todo esto más que se recaudó, le dio de él 0,2%. Y dentro del 0,2% hay una planilla que dice a la Universidad Nacional de Rosario le corresponde el 8 o 9% de ese 0,2%. Exacto. Entonces no tenés ninguna posibilidad, digamos, ¿no? Lo que existía antes era que los rectores iban a participar en la comisión de presupuestos y se hacía una discusión de no solamente cuánto era lo que le correspondía al sistema universitario, sino cómo se distribuía en cada una de las Nosotros ahora vamos a tener el digamos, ¿no? 28 y 29 de agosto acá en Rosario el plenario de rectores del ordinario que se hace en el segundo semestre. Para resolver cuál es el pedido que hace el sistema universitario del presupuesto que entiende es necesario para que en el 26 podamos funcionar bien, pero la energía va a estar puesta sobre todo en reclamar que haya presupuesto. Franco, escuchame una cosa, poner el número. Cantidad de docentes. Nosotros de tenemos... la Universidad Nacional de Rosario. Cargos son más de 12.000, personas un poco menos, son casi 8.000. Y a eso sumarle todos los no docentes, que son. Y nosotros tenemos en personal, no docentes son 2.400 más o menos. ¿Y alumnos? 90.000, contando, no todo, eso es estudiantes de grado y pregrado. Con el posgrado, en O sea, realidad es una tenés comunidad de más o menos 130.000 personas. ¿Qué tenés? ¿Uno cada 10? ¿Un docente cada 10 alumnos? ¿O saqué mal la cuenta? Sí, lo que pasa es que eso está bien, pero es relativo a la discusión que tuvimos con el presidente el año pasado. Porque la universidad, o sea, se suele simplificar el quehacer universitario a un docente dando clases en un aula. Y la verdad que la universidad es mucho más que eso. Nosotros tenemos cientos de hectáreas de campo que hay que mantener, que son campos dedicados a la investigación Sí, el y la docente después vuelve a enseñanza. su casa y tiene que corregir, tiene que estar ahí Sí, atento. pero además El hay laburo diversas se reduce a la actividades, mitad. hay muchas tareas orientadas a la investigación que no están frente a alumno, entonces eso distorsiona la relación docentes-alumnos. Hay trabajo con adultos mayores, hay un mil montón, cosas. estaba Hay mirando escuela hoy de una de las oficios, noticias. hay una secundaria virtual. Nosotros tenemos 7 escuelas preuniversitarias, ¿Cuántas se crearon durante tu gestión? 4. 4. Las 3 preexistentes, que son el Politécnico, el Superior y la Agrotécnica, que son preexistentes a la constitución de la UNR. Y en estos últimos años creamos 4, la de Sociales, que está acá en Rosario, en la Siberia, que era una deuda que tenía la universidad. Y después hicimos una en el Trébol, una en Puerto General San Martín y otra en General Lago. Son proyectos hermosos, Sí, la de General Lago la conozco, es un proyecto proyectos extraordinarios. hermosísimo, digamos, ¿no? No, y a mí eso me produce en algún punto cierto orgullo, porque en condiciones tremendamente particulares, porque todo esto sucedió en los últimos 5 años y empezamos esos 5 años conviviendo prácticamente 2 con pandemia, que fue un desafío enorme como lo fue para todo el mundo. La universidad atraviesa uno de los procesos de expansión en cualquier aspecto que vos mires más importante de su historia, sin duda. O sea, nunca se crearon tantas carreras nuevas como en estos últimos años. De hecho, ahora el año que viene ponemos en marcha una facultad nueva y eso no sucedía desde la década del 80, de ciencias del cuidado del movimiento humano. Va a empezar con el profesorado en educación física y la licenciatura en deporte, pero también con una tecnicatura en acompañamiento a la persona mayor, y están pensadas otras disciplinas para el futuro, pero fue tanta la expansión académica que tuvimos que pensar una facultad nueva para alojar esas nuevas propuestas. Obviamente en toda la historia no se habían creado la cantidad de escuelas que se crearon en estos últimos años, nunca se había diversificado tanto el tipo de dispositivo que proponía la universidad. Hoy tenemos secundaria virtual para el que no terminó la secundaria, tenemos una escuela de oficios para el que busca formación para acceder al mundo del trabajo, además de todas las propuestas formales, tenemos no adultos formales. mayores, tenemos puntos de la UNR en todo el centro sur de la provincia de Santa Fe, casi 89 municipios y ¿Qué comunas. son los puntos? Espacios que alojan esta propuesta. ¿Alguna materia, alguna carrera? Carreras, diplomaturas, cursos para adultos mayores, cursos de oficio, alguna comisión de la secundaria virtual. ¿El comedor sigue funcionando? Sí, 7 sedes del Eso fue comedor excelente. universitario. No existía, me acuerdo, me imagino que habrá existido hace muchos años, pero volvió no hace tanto. Y es excelente. Y la nuestra fue la única. Fue una de las universidad- primeras cosas que cerró la dictadura, Claro. el comedor universitario. Bueno, porque era mitin político. Yo en el año 77 empecé en la facultad y me acuerdo que los restos en el sentido que había quedado un grupo de compañeros del centro de estudiantes, pasaron un petitorio para pedir la reapertura del comedor universitario en una clase de dibujo técnico en Pellegrini 250. Éramos como 120.
5 o 6 firmamos. La reapertura claro. del comedor Nadie universitario. se- Nadie quería jugarse con el miedo que se veía impedir. Bueno, hoy se dan Atención. cerca de 9.000 raciones por día. No, y además nuestra universidad en este contexto complicado es de las pocas del sistema, si no la única, que sostuvo todo eso. Porque, y no es responsabilidad de las universidades, hay algunos y lugares. los cursos de posgrado, que es lo único que se paga, digamos, ¿no? ¿Eso le genera algún ingreso o te sale, es mínimo, te sirve para pagar la calidad docente? prácticamente que retroalimenta El la sistema. propia propuesta. La digamos. propia propuesta. Pero no, es muy marginal respecto del impacto que tiene en el presupuesto total de la universidad. Y también esta cuestión de servicios que algunas veces se hacía. Todo eso es marginal. Todo- Se hace. Se hace. Y se hace cada vez más. De hecho, ahora nosotros vamos a alargar la semana que viene un programa de aporte voluntario de graduados y empresas para objetivos específicos. Vamos a poner 3 ítems, que es infraestructura, equipamiento y promoción de participación de nuestros estudiantes en certámenes internacionales, que hay muchos todo el tiempo. Con afectación específica, con trazabilidad, uno hace el aporte y sabe a qué está aportando y en qué están esos recursos. Nada, son todos mecanismos complementarios para ayudar en el contexto de una situación difícil, pero no resuelven la matriz Sí, la del situación de problema. fondo, el problema de fondo. Que va en 2 registros. Uno en los gastos que necesitamos para que todo siga funcionando más o menos bien, y sobre todo la situación salarial, que hoy es lo más angustiante y lo más precario. Es verdad que Iba a preguntar eso. ¿Salarios de promedios de ingreso? ¿Cómo son? a ver, hoy cerca del 60% de la docencia universitaria Sí. en todo el país está cobrando entre 150.000 y 650.000 pesos. Pues, ni por debajo de la línea de pobreza sería eso, Por muchísimo. suerte estamos hablando en muchos casos de cargos simples que tienen Sí. otras tareas, pero yo ponía el otro día un caso, un docente, que es uno de los más prestigiosos en Jefe términos de de investigación que tiene nuestra universidad. Titular simple porque hace tarea de investigación. 20 años de antigüedad, reconocimiento en el exterior, postdoctorado afuera, todo lo que busques. 310.000 pesos por mes. Esa gente se No, va. se queda por ¿Qué vocación hace? y por el Y prestigio, por amor, y ¿qué? por el prestigio que significa ser Es por amor docente, a la investigador. docencia y a la universidad pública y el prestigio Y el que implica prestigio que da ser- Pero me Sí. imagino que con estos salarios, Sí. si el 60% de la población docente cobra entre 150 y 600.000 pesos por mes, el pluriempleo, o sea, laburan de un montón Bueno, de esa es otras una de las cosas. cosas que afecta. Primero las renuncias, que ya empieza a haber muchas. Nosotros tuvimos... Bueno, no es tu área, pero está íntimamente ligada, Puede digamos, ser. ¿no? En el CONICET ha habido una cantidad de renuncias Sí, entre el año tremendo. pasado y este año terrible. Y después el pluriempleo, que eso te va también deteriorando la calidad de la actividad, porque naturalmente alguien que antes ponía una energía cuando tenía un solo trabajo, ahora que tiene 2 o 3, la energía que puede poner es distinta, y eso es así. Y después hay que advertir, que esto lo hemos discutido mucho con las autoridades nacionales, que todo lo que vos vas perdiendo en el ámbito científico, en el ámbito universitario, pues yo puedo reponer el cargo con una nueva designación, pero no lo repones todo en el mismo lugar, porque son años de formación invertida en una persona que tiene determinadas condiciones para ejercer ese rol, que quien empieza naturalmente no lo tiene y le va a llevar la misma cantidad de tiempo poder generar esa situación. Entonces, todo lo que se va perdiendo en materia científica y de educación superior se recupera a 20 o 30 años. O sea, que estamos perdiendo un montón de... No, estamos muy mal. De cerebros que Es un momento difícil y la coyuntura a veces abruma, digamos, ¿no? Pero uno nunca deja cuando está en la gestión, digamos, ¿no? Cuando tiene responsabilidad de gestión o cuando lleva una cantidad de años como vos, de imaginarse y de soñar hacia dónde va la universidad, digamos, ¿no? En este caso la Universidad Nacional de Rosario. ¿Hacia dónde la ubicás? ¿Dónde la ponés en los próximos 15, 20 años? Yo creo que toda la universidad hoy tiene un desafío que es provocar una especie de segunda reforma a su interior. Creo que la mejor manera hoy de defender la universidad, además de levantar la voz y además de hacer todo lo que estamos haciendo, es transformarla profundamente. ¿En qué sentido? Hoy vivimos en un mundo que cambia vertiginosamente, una Argentina que no tiene los problemas de hace 40 años atrás, y la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas que hace 20 o 30 años en ese mundo que es muy bien distinto.
Eso implica resignificar, a mi juicio, prácticamente todo. El único punto con quienes señalan cosas similares es que yo creo que eso se hace sobre la base de cuidar lo bueno que tiene construido el sistema universitario y que lo hace tan particular en el mundo. Pero para que tengas un ejemplo, nosotros avanzamos mucho diversificando la propuesta académica de la universidad. Eso impactó tanto que este año tuvimos un récord que no reconoce antecedentes de ingresantes. Nosotros hasta el 2023 tuvimos un promedio de 21.000 ingresantes, pasamos a más de 31.000 este año. Por la nueva oferta académica. Y básicamente se explica por la nueva propuesta académica, que son formatos mucho más diversos, incorporando áreas de vacancia, expectativas de formación que hoy tienen los jóvenes que no estaban contenidas en la propuesta tradicional, pensadas de formatos institucionales innovadores. La mayoría de estas propuestas están construidas entre varias unidades académicas, varias facultades, no desde una sola disciplina. Lo que hace... ¿Ejemplo? Y, por ejemplo, seguridad ciudadana, por ejemplo, diseño gráfico, diseño de indumentaria y textil, la tecnicatura de inteligencia artificial, la licenciatura en ciencia de datos, la de gestión cultural, la de corretaje inmobiliario, todas esas son compartidas. Y la de turismo y la experiencia es realmente fantástica. Y carreras trabajadas carreras mucho. Más cortas, además. Más cortas. Nosotros establecimos la primera universidad del país y la única hasta ahora que estableció por ordenanza una resolución, porque como no podemos modificar la legislación vigente mientras eso esté así, lo que dijimos es que el mínimo establecido de horas por el sistema legal vigente para la Universidad Nacional de Rosario vale como el máximo, porque lo que sucedía en los hechos es que vos tenías un mínimo y un máximo permitido por el sistema y nosotros siempre estábamos en el máximo que estaba muy por encima del mínimo. No entendí esa parte, mínimo y máximo. A vos te establecen cuántas horas tiene que tener una carrera determinada, cuántas horas plan de estudio. El plan de estudio, los 6 años. Exacto. Ajá. Entonces, entre 2.000 y 3.000 horas. Sí. Lo que sucedía en los hechos es que estábamos siempre... Sí, en los 3.000. En los 3.000. Sí. Nosotros dijimos que el mínimo exigido por el sistema para la Universidad de Rosario cuenta como el máximo. Eso lo empezamos a aplicar en todas las carreras nuevas, entonces todas las nuevas licenciaturas son de 4 años, muchas de ellas son híbridas, incorporamos la virtualidad, que antes no existía. Y lo que empezó a pasar, además de que tenemos muchos estudiantes en esa carrera nueva, es que tuvimos récord de graduados. ¿Y con las carreras tradicionales? Y las carreras tradicionales las vamos reformando conforme van actualizando sus planes de estudios. Mi pregunta es, si casi no duplicaron, pero más o menos la cantidad de alumnos desde el año pasado, dijiste, a ¿cómo hacen con el presupuesto entonces? Me imagino que la exigencia de presupuesto para el año que viene, o sea, es menos presupuesto, son más chicos. No, y tenemos más un montón de problemas, pero cumplir. son lindos problemas. O sea, si yo veo un aula reventada de estudiantes, para mí es una satisfacción. Obviamente que es un problema cómo alojar eso en los términos que se tiene que alojar, y en eso trabajamos. Pero nunca... Mira, yo creo que gran parte de la disputa y de la defensa de la universidad se juega también en la legitimidad que el sistema universitario tiene en la sociedad en su conjunto. Nosotros llegamos hasta acá porque la sociedad argentina el año pasado nos abrazó como nos abrazó en 2 movilizaciones que fueron extraordinarias. Si eso no hubiese pasado, no tengan ninguna duda que no hubiésemos llegado hasta acá. Entonces, ¿cómo cuidás eso? Sí. Y haciendo que llegue más gente a la universidad, haciendo más presente a la universidad donde no estaba, poniendo en valor ese vínculo que tiene la comunidad universitaria con la sociedad en su conjunto. Eso se hace de un montón de formas. Por eso las carreras nuevas, por eso la escuela de oficio, por eso la secundaria virtual, por eso adultos mayores, por eso sostener todo, porque alguien podría decir con cierta dosis de responsabilidad, che, bueno, pará, la carrera nueva la hacemos en un par de años, no está el contexto para eso. No, duplicamos ahora. Pero yo tengo un montón de testimonios de gente que me dice que si no hubiésemos abierto diseño en la universidad pública no podría estar cursando lo que es su vocación. Entonces, para mí no da lo mismo. Y el contexto nunca es una excusa para dejar de hacer. Y esas nuevas carreras de tecnicaturas, licenciaturas de 4 años y demás, ¿ha cambiado el perfil del y cambia un poco la fisonomía, sí. Además te cambia la fisonomía de algunas facultades. Te aparece eso que aparece en general en las universidades nuevas, que muchos de los chicos, o la mayoría de los chicos, son primera generación de estudiantes universitarios en sus propias familias. Cambió mucho y cambió la fisonomía de algunas facultades que alojaron estas carreras y de pronto se convirtieron en carreras masivas, como el caso de diseño gráfico en arquitectura, como indumentaria y textil en humanidades. Mirá si será importante poner a tono lo que sucede con el mundo que vivimos. Nosotros teníamos la licenciatura en estadística, que es la más antigua de América Latina.
estaba en nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Tenía un promedio de ingresantes de 100 estudiantes, más o menos por año. La reconvertimos a Ciencia de Datos. La hicimos más corta, la hicimos de 4 años, establecimos una tecnicatura para que tengan una salida laboral más rápida y la posibilidad de hacer 2 terminalidades. Vos haces un ciclo común y después vas a estadística o vas a ciencia de datos. Le pusimos también virtualidad. Con toda esa reconversión pasamos de un promedio de 100 inscriptos por año a más de 700. Claro. Entonces fíjate lo importante que es introducir transformaciones que interpelan de otra manera a la juventud de hoy. Y después creo que el gran debate de las transformaciones que faltan es a mi juicio, una revolución pedagógica y académica. Acá preguntan por las ayudantías rentadas. Preguntar al rector la posibilidad de crear ayudantías rentadas. ¿Cómo es el tema de las ayudantías? Hay alguna tradición en algunas facultades de tener ayudantías rentadas. La mayoría de las facultades de nuestra universidad no lo tienen, nunca lo fueron. Y nosotros creemos en ese criterio. Bien. Che, yo me acuerdo, digamos, ¿no? En la Universidad Nacional de Rosario se creó en el 68. Sí. 68. Dependía antes de la Universidad Nacional del Litoral, que tenía lo que hoy es la propia Universidad Nacional del Litoral, más Universidad Nacional de Rosario, más la Universidad del Noreste. Y de Entre Ríos. Y Entre Ríos había... Chaco, Corrientes y Entre Ríos. Y Entre Ríos, digamos, ¿no? En realidad esa fue una decisión de Onganía, digamos, ¿no? De subdividir la universidad para evitar lo que igual fue después, digamos, ¿no? Que fue todo el movimiento estudiantil en contra de los milicos, de lo que fue la dictadura de Onganía. La pregunta que yo te hago es, ¿hasta cuándo puede crecer la Universidad Nacional de Rosario sin que aparezcan otras universidades más de cercanía, digamos, ¿no? O dicho de otra manera, viste que se armó toda una polémica cuando se empezaron a crear nuevas universidades y que se denominaron universidades de cercanía. Yo me acuerdo que inclusive yo era presidente del bloque en ese momento cuando se creó la Jaureche, que está en Florencio Varela, y la de José C. Paz. Hasta dentro de nuestro bloque teníamos debates de compañeros que decían, y bueno, por esto va a afectar a la UBA. Bueno, no pasó nada, digamos, ¿no? La UBA siguió creciendo y las universidades de cercanía fueron a cumplir yo creo las dos cosas. Creo que estuvo bien la expansión del sistema. De hecho, hoy tenés en todas las provincias del país universidades más grandes, más chicas, más o menos tradicionales, pero en todos lados está esa posibilidad. Pero creo que ya está. Creo que nos debemos una discusión en este marco difícil. A ver, la particularidad que tiene este contexto, porque hemos tenido muchos momentos donde había gente que creía en el rol estratégico de la educación superior, pero decía no hay recursos, entonces hay un poco menos, se lo vamos a dar después. El problema ahora es que todo el tiempo discutimos con gente que cree que el Estado tiene que poner 0 pesos en educación pública y en ciencias. Sí, está claro. Entonces, es una particularidad. Ahora, más allá de eso, yo creo que nosotros nos debemos una discusión de cómo sigue expandiéndose el sistema. Creo que ya está con la creación de las universidades que creamos. Creo que ahora hay que multiplicar la presencia en el territorio, pero con formatos más novedosos. Por ejemplo, con consorcio de universidades. Entonces, si vos tenés en Santa Fe la UTN con varias sedes, Rafaela, Litoral y Rosario, suficiente como para que pensemos entre esas 4 o 5 universidades, cómo llegamos a todos los puntos de la provincia con asociación de recursos y de intereses. Y eso creo que puede ser virtuoso para el sistema, porque además obliga a una mayor colaboración entre las instituciones de educación superior. Son las 3 de la tarde. Bueno. Yo no quiero hacer aguafiesta. Sí. Vamos a tener que ir cerrando. Bueno, ¿Qué le dirías a la sociedad? Dale, Perdón. Termina, no estaba por leer uno de los mensajes de Silvana Piazza que decía hoy en una nota Bortolacci se quejaba porque los diputados radicales acompañan y justifican el ajuste de la universidad. Bueno, es un elogio en todo caso. La nota de Rosario 12 de hoy, sí, me preguntaron el otro día. No, es que yo no los considero parte de esa identidad política. Quienes asumen esa posición va contra lo que esa identidad política hizo todo el tiempo por la universidad pública. De todas maneras, creo que la crisis de identidad es de carácter general. Yo creo que ya esto daría para otro programa, pero no viene al caso y lo digo más como politólogo que como rector. Creo que ni la política ni los partidos es lo que nosotros conocimos con la recuperación de la democracia. Y hay todo el tiempo como una aproximación muy nostálgica
que se para más en esa perspectiva que en la actual, y hay que acostumbrarse a pensar las identidades y la agregación de esas identidades de un lugar bien distinto. Pero bueno, eso merita todo un Escuchaba un debate. podcast de Lorenzetti, de la Corte Suprema. ¿Qué decía? Hace podcast ahora. ¿Con Lorenzetti? Sí. Bueno, es mucho menos dañino haciendo podcast que dictando sentencias. Y hablaba justamente sobre el tema de las identidades y cómo las identidades se construyen desde los partidos políticos, y ahora hay que redefinir absolutamente todo y todo va a cambiar. Bueno, ¿vamos terminando? No le conté, pero esto es sorpresa. Qué fuerte dicho. El programa se llama Un Grito de Corazón. Nosotros cerramos siempre el programa con un grito de corazón. De donde te salga alguna frase, algo que vos digas, esto voy a decir hoy, esta afirmación. Viva la universidad pública, digamos. Viva la UNR. Viva la universidad pública, carajo. Adhiero, la universidad No, es que pública estoy cerrando siempre. todos los discursos con un viva la universidad pública, que no Viva. hace falta Que gritarlo acá el fuerte. carajo está perfecto, Sí. se entendió. Bueno, aguante el Congreso de la Nación, que nos dio una muy buena noticia esta semana. Muy bien. ¿Así cerramos? ¿Nos vamos? Nos vamos hasta el miércoles que viene. ¿Cómo miércoles, lunes? Hasta el lunes que viene. Rosy, estamos perdidos. Bueno, chao gente, gracias. Hasta luego. Se cambió el feriado del viernes. Especialmente